Los difuntos de la cantina de Acapulco. Esto pasó en Acapulco, Guerrero. Yo tenía aproximadamente 14 años. Mi tía nos había mandado a mi primo y a mí a tender la ropa de la lavadora. La lavadora estaba en un pasillo sin salida. Era algo confuso, pero era un tipo callejón. Entonces estábamos tendiendo la ropa y mi primo estaba en la sala esperándome. Es importante mencionar que hace años nos contó mi abuelito que esa casa fue una cantina y mucha gente falleció ahí. Bueno, mi primo me estaba esperando. Esa casa nos daba mucho miedo a todos. Me regresé con él a la sala, volvimos la mirada a donde estaba la lavadora y nos percatamos que había una persona parada al lado de la lavadora. Era un hombre enorme con gabardina y un sombrero grande. Estaba parado ahí mirándonos. Nos dio mucho miedo, salimos corriendo y dejamos la ropa tirada. Fue tanto nuestro miedo que llegamos con mi tía pálidos y llorando. Le contamos lo que habíamos visto y nos dijo: a lo mejor fue un difunto de hace tiempo, cuando la casa era una cantina. La enfermera fantasma de Monterrey. Esto sucedió en el Hospital de Especialidades de Monterrey. Un joven iba acompañado de su madre para ser intervenido de una fractura de hombro. Sin embargo, las dos enfermeras no lograron extraerles para los exámenes preoperatorios, ya que no encontraban la vena a pesar de varios intentos. Así que le dijeron a la madre del joven que por la mañana vendría otra enfermera llamada Rosita y ella podría realizar el procedimiento. La noche se hizo larga y en la madrugada la madre sintió la presencia de una enfermera con actitud extraña, pero no le veía el rostro. La enfermera le dijo: voy a sacarle la sangre al paciente, a lo que la madre le respondió: me dijeron que sería por la mañana, pero después un sueño muy pesado se apoderó de ella. Al despertar, la señora vio que la enfermera ya no estaba y salió de la habitación para informar a las enfermeras de lo acontecido, ya que había dejado 2 muestras de sangre en recipientes de vidrio. Ellas se pusieron pálidas al escucharlo y una de ellas le dijo que eso era imposible, ya que las únicas enfermeras presentes eran ellas dos. Decidieron revisar las muestras y confirmaron que estaban bien hechas, pero nunca supieron quién las realizó. Vi que las gallinas de mi abuela hablaban. Mi abuelita siempre nos contaba que escuchaba hablar a sus gallinas, pero nosotros no le creíamos. Decía que cuando se acercaba a darles de comer, se callaban y se hacían tontas, sabiendo que ya las habían descubierto hablando. Yo creía que lo decía para asustarme o sorprenderme, hasta que una vez me dijo: ve y dale de comer a las gallinas. Así lo hice, y cuando estaba a menos de 1 metro, escuché clarito que dijeron: ahí viene la niña, y pude ver cómo se movía el pico de la gallina mientras lo decía. Hasta el gallo, que se llamaba Paco, estaba platicando con ellas, porque también escuché una voz masculina entre el alboroto. Entre el miedo, solo les aventé el alpiste y salí corriendo y llorando de ahí. Cuando regresé con mi abuela le conté, y me dijo: ¿ahora me crees? Yo tenía como 10 u 11 años. He visto muchas cosas horribles, paranormales, pero nada me ha dado tanto miedo como esa ocasión cuando escuché hablar a las gallinas y todavía quisieron pretender que no las escuché diciendo: "Shh, ahí viene la niña". Si encuentras oro en este lugar de México, te lo puedes quedar. En una ocasión íbamos en familia al rancho donde vive la suegra de una de mis hermanas, en San Sebastián de las Barrancas, Querétaro. En el camino pasamos por una tienda que parecía una tienda en el desierto, ya que casi no había nada. Sin embargo, había un congelador en una esquina y mi hermana lo abrió, debido a que tenía un cartel de bebidas refrescantes, suponiendo que habría refrescos. En eso, mi hermana salió de la tienda y le dijo a mi padre que ahí no había nada y que mejor nos fuéramos, pero con mucha insistencia. Ya cuando íbamos en camino, mi hermana nos contó que el congelador estaba lleno de dinero y pedacería de oro. Eso le dio mucho miedo, porque pensó que podrían ser mafiosos o algo así, y lo mejor sería irnos de ese lugar. Tiempo después, le contó esta historia a la suegra de mi hermana, y cuál fue nuestra sorpresa cuando la señora nos explicó que el día 3 de mayo los pobladores salen a buscar oro. Los que encuentran carbón lo depositan en ese congelador como una tradición del pueblo,
y el que vea el dinero se lo queda. La señora comentó que si mi hermana hubiera preguntado por qué había tanto oro ahí, la dueña de la tienda se lo hubiera entregado. Las ánimas que caminan de Querétaro a la Basílica de Guadalupe. Mis abuelos, mis tíos y mi padre tenían la costumbre de cada año ir a la peregrinación de Querétaro a la Basílica de Santa María Guadalupe. En ese entonces, el embarazo de mi madre era complicado y mi padre prometió que si mi madre salía bien del embarazo, él caminaría con el bebé a hombros hasta la basílica, pero mi padre falleció en un accidente automovilístico en mayo y mi hermanita nació 3 meses después. Pasaron los meses y cuando mi mamá fue a bautizar a mi hermanita a la colonia de donde era mi papá, se encontró con un amigo de él y estuvieron platicando. El señor le dijo: «Mire nomás, señora, pero si está igualita a su niña de cuando la conocí». Mi mamá, algo extrañada, le preguntó: «¿Pero dónde la vio?», ya que mi mamá casi no sacaba a mi hermanita, a lo que él le contestó: «Pues en la peregrinación de julio íbamos a la basílica, mi amigo Luis la llevaba en brazos y nos acompañamos». Mi madre, sorprendida, le dijo: «Pero mi esposo falleció hace 7 meses, de hecho no alcanzó a ir a la peregrinación». El señor se puso pálido y no lo podía creer, pero ahora creemos firmemente que hay almas que caminan con los vivos sin darnos cuenta. El encuentro de unos militares con una serpiente gigante. Fui militar y hace aproximadamente 30 años nos mandaron a mi pelotón y a mí a la guerrilla en Chiapas. En una ocasión, después de tanto caminar en la maleza de la selva, decidimos descansar un rato, así que nos sentamos en un enorme tronco que encontramos en el camino. Ya teníamos aproximadamente como 10 minutos descansando, cuando de la nada el tronco se comenzó a mover. Creímos que quizá alguien lo estaba jalando o empujando desde el otro lado, así que decidimos ir a investigar para ver qué estaba pasando. Para nuestra sorpresa, el tronco estaba enorme, ya que no encontrábamos la otra punta. Pero cuando llegamos, nuestra sorpresa fue descomunal, al darnos cuenta de que eso no era un tronco, sino una serpiente de dimensiones increíbles, ya que pudimos ver su cabeza enorme y unos ojos rojos que nos miraban. La verdad es que a pesar de ser militares y ser hombres de valor, en ese momento todos salimos corriendo sin mirar atrás. Para que se den una idea, el grosor de esa bestia era como de 80 centímetros de diámetro, pero no sabría decirte cuánto medía de largo. Sin embargo, a pesar de las cosas que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida, sin duda esa ha sido la más impresionante. Los sapos gigantes de la Sierra de Guanajuato. Hace aproximadamente 6 años estuve trabajando en el INEGI. Durante uno de mis viajes me mandaron a una comunidad en la Sierra de Guanajuato. Ese día me tocó caminar mucho, ya que a la comunidad a donde me dirigía no había ningún tipo de transporte. Paré para tomarme un refresco en otra comunidad que estaba como a 40 minutos de mi destino. Continué mi camino y pude realizar mi trabajo con éxito, pero como ya eran alrededor de las 6 de la tarde, me invitaron a pasar la noche ahí, pero no acepté. Decidí apresurar el camino de regreso para alcanzar transporte, pero se me hizo tarde y comenzó a oscurecer. De repente, al lado del camino, escuché un ruido aterrador y apresuré el paso. Al llegar a la otra comunidad que había pasado antes, noté que no había nadie afuera, todos estaban encerrados y aterrados. La razón era que decían que los sapos gigantes habían despertado y estaban atacando a las personas, así que no me dejaron seguir mi camino. Al estar dentro de una casa, un señor me reveló que esos sapos eran guardianes de los brujos que habitaban la zona, que medían lo mismo que un auto compacto y podían transformarse en piedra, pero después volvían a su forma real para alimentarse de las personas. Se comentaba que uno de los sapos se había comido a una joven embarazada, ya que al día siguiente nunca la encontraron. Bautiza a tu hijo o se lo llevará la bruja. Mi bebé tenía 4 meses de nacido y estaba haciendo los preparativos para su bautizo cuando sucedió lo impensable. Mi bebé dormía en medio de nosotros. De alguna manera presentía algo malo porque tenía mucho miedo y no quería dormirme. De pronto me dio un sueño tan pesado como nunca antes había sentido y me venció. Entre sueños vi a una señora parada al lado de mi cama. Ella se veía mayor y enferma,
Me decía que mi bebé la iba a sanar y lo quería oler, pero ella babeaba mientras hablaba. De repente dio un brinco sobre la cama y yo salí corriendo del cuarto con mi bebé en brazos, pero ella me alcanzó a jalar de mi ropa con sus manos y dedos alargados. De pronto mi esposo se despertó y me dijo que sintió como el cabello largo de alguien rozaba sobre su cara. Me levanté y encendí la luz. Sentía molestia en mi espalda y cuando mi esposo me revisó, me dijo que tenía la pijama rota y rasguños en la espalda. De pronto se oyeron cantos de cuna en el patio en plena madrugada. Cuando le contamos a mi suegra, nos dijo que ya debíamos bautizar al bebé porque esa era una bruja y volvería por él. Al día siguiente lo bautizamos sin fiesta y gracias a Dios no pasó nada. Vi una película de miedo y atraje algo malo a mi casa. Me gusta mucho ver películas de terror. Me consideraba fan hasta que fui a ver la película del Conjuro. Siempre me metía en la última función del día, así que llegaba a casa como entre las 11 y 11:30 de la noche. Yo rentaba una habitación grande en una casa que tenía unas 6 habitaciones en renta, por lo que cualquier ruido extraño lo atribuía a mis compañeros de renta. Pero esa noche los ruidos provenían de adentro de mi habitación. Salí de bañar y todo estaba en orden, pero unos minutos después de acostarme, había una sombra que parecía estar de pie sobre la puerta de entrada. Por más que abría los ojos, no lograba verla bien, se veía borrosa. Estaba en shock, no podía moverme ni emitir ninguna palabra. A un lado de la cabecera estaba el interruptor de luz y como pude la encendí, pero quité mi vista de esa cosa y cuando volteé ya no había nadie. Durante 4 noches seguidas, ahí estaba esa sombra, parecía que me miraba retándome, pero jamás logré ver bien su cara. Tuve que ir a confesarme y cumplir mi penitencia, pero no duré mucho en ese lugar. Dormía con la incertidumbre de ver a esa sombra otra vez y me mudé a las 3 semanas. Un ser extraño me visitaba en la madrugada. Yo rentaba un cuarto en una casa que usaban como almacén administrativo. Acepté quedarme ahí por el bajo costo. No importaba a qué hora me durmiera. A la 1 de la mañana siempre me despertaba y no podía volver a dormirme hasta las 4. Siempre había alguien parado al lado de mi escritorio, cerca de mi ventana, y por la luz que daba de la calle se veía la silueta. Yo me volteaba hacia la pared y me cobijaba para no verlo ni con la vista periférica. Siempre que me despertaba lo alcanzaba a ver, parecía que estaba muy atento observándome. Yo alcanzaba a ver cómo se acomodaba, haciendo su cabeza de un lado a otro y estiraba su cuello como asegurándose de que yo lo viera. Cada noche me acomodaba y ponía mi teléfono tratando de distraerme o escribiéndole a mis amigos con la esperanza de disminuir el miedo que sentía. Cada noche era lo mismo, hacía lo posible por llegar cansado y que nada pudiese despertarme. Hasta usé algunas pastillas y tontamente aumentaba la dosis, pero nada funcionaba. A los 2 meses me mudé de ahí. Es importante mencionar que el lugar estaba amueblado por los dueños y que días después fueron a vaciar la casa porque la iban a vender. Me comentaron que ese día que estaban haciendo la mudanza, solo había 2 personas sacando cosas y vieron cómo un tercero salía del cuarto que yo ocupaba, directamente a la puerta de la calle. Mi tía se vino a despedir de mí del más allá. Yo solía dormirme tarde cuando era joven. En una de esas noches, escuché que alguien me hablaba desde la ventana que daba hacia la calle. Yo me asomaba, pero no había nadie. Así durante unos 10 minutos que escuchaba como alguien decía mi nombre. Lo escuchaba tan claro y luego me di cuenta de que era la voz de una de mis tías. Rápidamente me levanté y me fui al cuarto de mi madre. Le dije que mi tía estaba hablándome desde la calle, pero que era muy raro que estuviera a esas horas ahí y que le iba a ir a abrir. Mi madre se puso pálida, me detuvo fuertemente del brazo y me dijo: «Ay, mija, hace unos minutos me llamó tu primo para decirme que su madre falleció. Apenas iba a ir a decirte». Me quedé helada, llegamos al velorio y yo no podía creer que era mi tía quien se nos había ido. Nunca supimos si realmente fue mi tía la que vino a despedirse o si fue algo más.
mi tío fallecido que gritaba por las noches. En casa de mis abuelos vivíamos mis papás, mis 3 hermanos y yo. Había otros 2 cuartos que ocupaba un tío con su pareja y otro que estaba un tío que era soltero. Mi tío, el que era soltero, llevaba una vida que muchos decían que era de ensueño, porque no tenía ninguna responsabilidad más que la de llevar dinero a la casa y no preocuparse por nada más. Él salía desde el viernes y no lo veíamos hasta el domingo en la noche, y así cada fin de semana. De pronto, un domingo ya no volvió. Nos dijeron que había fallecido y había diferentes versiones de su fallecimiento, pero no quiero entrar en detalles. Un año después de su partida, una noche comenzamos a oír toquidos en la puerta de su cuarto y se escuchaba que mi tío fallecido gritaba: «Hermano, ábreme, déjame salir». Nos despertamos abruptamente y no razonamos. Mi papá estaba a punto de ir a abrirle y mi abuelo lo detuvo. Lo raro es que los toquidos eran de adentro hacia afuera. Eran unos toquidos tan fuertes que no había quien pudiera seguir durmiendo en la casa, y siempre eran a las 3:30 de la madrugada. Durante 2 semanas se escuchó a mi tío gritar lo mismo y sus toquidos desesperados. Mi tío falleció en circunstancias extrañas, por lo que tuvimos que pedirle ayuda a la iglesia para guiarlo a descansar. El momento más aterrador de un trabajador nocturno. Durante unos años me metí a una fábrica a trabajar y solo estaba el turno nocturno disponible. Ahí salíamos a las 5 de la mañana y yo vivía en una comunidad donde el transporte no entraba. Me dejaba a pie de carretera y de ahí caminaba como unos 20 minutos más. Mi caminata solía ser cuando aún no salía el sol y siempre veía a un hombre del otro lado de la carretera que me hacía señas hablándome y cargaba una caja de madera. En uno de esos días que lo veía caminar, de pronto estaba parado enfrente de mí, con la caja entre sus manos como ofreciéndomela. Yo no lograba verle bien su rostro y además estaba asustado, sin poder emitir ninguna palabra. En eso pasó un auto haciendo ruido, que fue lo que me ayudó a reaccionar. Volteé a ver el auto y cuando regresé la mirada ya no había nadie. Los días siguientes, aquel hombre ya no venía del otro lado de la carretera, sino detrás de mí. Logré verlo más a detalle. Tenía una túnica oscura que no se le veía el fin, y aunque parecía caminar, jamás vi sus pies sobre la carretera. Lamentablemente, debido a ese suceso, decidí cambiar de trabajo, porque me daba miedo pasar a esa hora por ese lugar. Dejé entrar a un demonio por aferrarme a mi bebé fallecido. Cuando me embaracé de mi primer bebé, lo perdí a los 6 meses de embarazo. Tenía años intentando embarazarme y cuando por fin lo logré, estaba tan emocionada que su pérdida me hizo aferrarme tanto que atraje algo malo. Era tanto mi dolor que me acerqué a gente que no debía, ya que me usaron para abrir un portal a cosas que no comprendía. Unos 3 meses después de eso, mi esposo y yo comenzamos a escuchar llantos de bebé. Yo juraba que era mi hijo y me levantaba a buscarlo. Veces se escuchaba abajo de la cama y a veces dentro del closet, y algunas otras en habitaciones de la casa, como en el baño o la cocina. Mi esposo me decía que no eran llantos, que eran como gritos aterradores, pero yo no le creía y le decía que era mi bebé. Mi esposo trajo a alguien para que nos ayudara y ella nos dijo que yo di entrada a un demonio que se llevaría a nuestro siguiente hijo. Aferrarme no ayudaba en nada, al contrario, con mucho dolor tuve que dejar ir a mi bebé y solo así pudimos liberarnos. Los últimos días de esos ya no escuchaba llantos sino gruñidos y sonidos guturales. Mi esposo me dijo que todos los días eso fue lo que él escuchó y no el llanto de un bebé. Vieron a una serpiente gigante con alas en Veracruz. Esta historia me la contó mi madre. En las profundidades de los cerros de Veracruz se dice que unos cazadores andaban buscando venados, ya que en esta zona se consume mucho la barbacoa de venado. Anduvieron caminando por varias horas buscando a su presa, pero después de tanto caminar, llegaron hasta una cueva muy grande. Ahí vieron rastros de plumas, pero eran unas plumas muy grandes, como de un ave enorme, algo fuera de lo normal. Es importante mencionar que en esta zona se decía que había mucha desaparición de ganado, y en la cueva encontraron una vaca y un chivo desvividos.
En eso, escucharon un sonido como si algo grande se arrastrara lentamente. Los hombres asustados apuntaron sus lámparas a las profundidades de la cueva y lo que vieron los dejó en shock, pues ahí había una serpiente enorme, más grande que una anaconda. Pero lo impresionante es que ésta tenía unas alas igualmente enormes. Los cazadores se dieron cuenta de que era un animal viejo, pues el plumaje de las alas estaba muy desgastado, se veía como un animal anciano. Por el susto, los cazadores salieron corriendo de la cueva y avisaron en el pueblo lo que habían visto, y a partir de ahí ya no se supo nada de ese animal. El guardia fantasma de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi padre trabaja de guardia en la noche en un edificio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una vez empezó su turno en la noche como cualquier otro, y enfrente de su caseta había una salita donde custodiaba. En ese lugar también había un elevador. A eso de las 4 de la madrugada, se abrió el elevador y salió un hombre, vestido con un uniforme de guardia. Le dijo a mi padre que a él también le había tocado trabajar ese día ahí, y que si le hacía el favor de dejarlo dormir un rato en la salita. Mi padre le dijo que sí. Pasó la madrugada y se dieron las 6 de la mañana. A esa hora, mi padre lo despertó para que se levantara y no lo viera la gente que ya iba a entrar a trabajar. Él se despertó, le agradeció a mi papá por ser tan amable y volvió a tomar el elevador para subir. A mi padre le pareció raro, y cuando llegaron sus compañeros y su jefe más tarde, les contó lo que había sucedido y les describió al hombre. Ellos le dijeron que ese muchacho había fallecido en ese elevador exactamente un año atrás. Hasta le enseñaron el periódico y la noticia, y era la misma persona que habló con mi padre esa noche. Mi papá cambió su turno de trabajo por miedo y nunca lo volvió a ver. Una extraña criatura engañó a los militares en la selva de Chiapas. Un ex jefe del ejército mexicano de nombre Víctor relató su experiencia cuando trabajó en la época de los 90, combatiendo en la selva de Chiapas. Eran 18 militares caminando por la selva, cuando al realizar un conteo se dio cuenta de que había 19 militares. Reunió a todos y verificaron los nombres de cada uno, hasta que uno no supo responder y se dieron cuenta de que ese militar era idéntico a otro. Víctor le hizo más preguntas, pero el soldado retrocedía cada vez más y el jefe ordenó abrir fuego. Los 18 militares dispararon y el sujeto salió corriendo, desapareciendo en la maleza. Pensaron que se trataba de un infiltrado, así que llamó a los de más alto rango y les dijeron que estuvieran alerta. Decidieron seguir avanzando y después de 20 minutos mandó a hacer otro conteo y nuevamente tenía 19 militares. Esta vez había un duplicado del asistente del general. Hizo las preguntas claves y disparó, pero el sujeto desapareció de nuevo entre la maleza. Recorrieron 5 kilómetros más, donde este ser duplicó al propio jefe. Al disparar, observaron que la bala atravesó lo que parecía ser un líquido. El general preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pero el sujeto no respondía y se fue alejando, tornándose de un tono gris casi cristalino hasta desaparecer. Gracias a Dios, nunca lo volvieron a ver. El espíritu que protege a los guardias de los ladrones. En la empresa donde trabajaba mi tío se aparecía un niño, al cual ya todos habían visto. Este solía ayudarlos en situaciones de peligro, como intentos de robo y otras situaciones. La manera en que los ayudaba era tocándolos o llamándolos cuando se estaban durmiendo. En una ocasión se materializó de tal manera que asustó tanto a la persona que se encontraba trabajando de guardia como a los ladrones. Lo describen como un niño con su cuerpo en descomposición. En una sesión espiritista que realizó el dueño de la teletransportadora, le dijeron al niño que sería mejor que fuese hacia la luz, porque ya no necesitaban su ayuda. Sin embargo, él contestó que simplemente no quería ir hacia la luz, ya que llevaba más de 200 años en ese lugar y ya estaba acostumbrado. Además, afirmó que sus dioses no lo querían por la manera en que falleció y no quiso explicar cómo fue. Al preguntarle por qué no se presentaba en su forma habitual, respondió que no le gustaba hacerlo, porque todos se asustaban al verlo tal como era, debido a la forma en que había fallecido. Llegaron a la conclusión de que en realidad estaba penando por la manera en que partió, ya que no dejaba de repetirlo. En resumen, parece que el pobre niño fue abusado sexualmente durante la época de la Revolución Mexicana y ha estado penando durante muchos años.
Mi abuelo vio a una serpiente gigante en el cerro. Mi abuelo cuenta que en una ocasión venía de trabajar en el campo y al pasar por las faldas de un cerro, en eso el caballo en el que viajaba comenzó a temblar como si tuviera frío, pero era temporada de calor. El perro que lo acompañaba comenzó a ladrar muy enojado a un punto en específico y después su pelaje se erizó, enmudeció y se acostó, metiendo su cabeza entre sus patas. Después de eso, el caballo también se recostó sobre sus cuatro patas, agachó su cabeza y cerró los ojos. Mi abuelo no entendía qué estaba pasando, así que solo empuñó su machete y vio que a unos 20 pasos delante de él había una víbora muy grande. Era tan grande que a su lado izquierdo en la cima del cerro observó cómo levantaba su cabeza unos 2 metros por encima del suelo, mirándolo fijamente, mientras el resto de su cuerpo seguía subiendo. Cuando terminó de pasar todo su cuerpo frente a él, el animal siguió su camino, ni siquiera se inmutó con la presencia de mi abuelo. Después de eso, el perro se levantó y se estiró, y el caballo también se levantó, suspiró y continuó su camino. Esto ocurrió cerca de la Peña de Bernal en Querétaro, y mi abuelo después de eso ya no se regresaba tan tarde del campo. Mi tío el Nahual. Mi padre me contó que había un tío lejano en la familia que era Nahual. Me relató que en una ocasión una conocida de ese tío le hizo pasar un disgusto. A partir de ahí seguían hablando, pero ya no como antes. Debido a eso, la señora no podía dormir, porque cada noche un perro negro muy grande la molestaba. En una ocasión llegó el hijo de la señora a visitarla, ya que de tanto miedo la señora se enfermó. Cuando entró su hijo, la señora estaba acostada y después de saludarse, le pidió que le hiciera el favor de sacar al animal que estaba debajo de su cama. El hijo, un poco incrédulo, fue y se llevó la sorpresa de encontrar al perro ahí. Al verlo se asustó, pero decidió sacarlo a golpes con un palo. Cuando ya estaba a punto de desvivirlo, el perro habló y se identificó como el tío. Le rogó que no lo desviviera y que lo dejara ir, prometiendo que le daría muchas cosas, ya que se rumoraba que el tío había hecho un pacto con el diablo. El joven estaba tan sorprendido que soltó el palo y corrió de regreso hacia adentro, dejándolo ir. Sin embargo, al día siguiente vieron al tío todo golpeado, igual que el perro, pero ya no volvió a molestar a la señora. El hombre del sombrero. Mi historia ocurrió en el centro de Querétaro hace aproximadamente 21 años. Yo tenía 15 años para ser exacto. En ese entonces regresaba del pueblo de mi padre en Abasolo, Guanajuato, donde pasé un tiempo, y cuando volví, al poco tiempo operaron a mi abuelo, el papá de mi mamá. Me ofrecí para cuidarlo un par de semanas, ya que él vive en el centro de Querétaro, una ciudad muy antigua y con mucha historia. Los primeros días todo estuvo bien, pero al sexto o séptimo día me dieron ganas de ir al baño. Eran aproximadamente las 12 de la noche y el baño se encontraba al lado del cuarto de mi tío. En ese momento hacía bastante calor y solo ponían una sábana, no cerraban la puerta. Cuando decidí ir al baño, vi una sombra de aproximadamente 2 metros que levantó la sábana. Era la silueta de un hombre con una gabardina oscura, un sombrero grande y sus ojos eran de color rojo, lo cual me dio bastante miedo. Regresé rápidamente al cuarto de mi abuelo, le comenté a mi tío y solo me dijo: no te preocupes, hijo, él no hace nada. Esa presencia tiene mucho tiempo apareciendo aquí. Yo me quedé muy sorprendido, pero hasta la fecha es una imagen que no se borra de mi mente. Un militar vio a unos gigantes en el bosque. Tenía un tío que era militar, no tenía un lugar fijo, se movía de estado en estado y venía a casa cada fin de mes. Una vez nos contó que le había tocado viajar a un bosque porque tenían planeado hacer una emboscada a un grupo criminal del estado. Una noche se quedaron en el bosque para estar más cerca del camino que tomaba ese grupo. Dice que de repente se comenzaron a escuchar ruidos de animales, pero no eran ruidos normales, ya que ellos ya estaban acostumbrados a los ruidos comunes, pero estos eran muy fuertes, como si fuera algo muy grande. En eso decidió salir con sus compañeros y alumbraron en dirección a los ruidos. Cuando hicieron eso, se percataron de que eran dos seres parecidos a personas, pero con pelaje de animal.
Lo más sorprendente es que medían aproximadamente 5 metros de altura y eran descomunales. Cuando estos seres los vieron, intentaron atacarlos, pero los soldados los repelieron disparando. En eso, los seres salieron corriendo, perdiéndose en el bosque y no los volvieron a ver, pero hasta el día de hoy no sabe qué fue lo que vio. Mi padre vio a una serpiente gigante. Hace como 3 años, mi padre y mi hermano visitaron un terreno que le dejaron de herencia a mi padre. Resalto que era un lugar un poco abandonado y descuidado dentro del bosque, por lo que había mucho pasto seco y hojas también. Entonces, cuando bajaban a ver un árbol que en ese entonces habían tumbado otras personas que se la leña, mi padre se percató de que había un agujero en la tierra. Estando a unos cuantos metros, se dio cuenta de que de ahí salió una serpiente enorme muy gruesa, como un tambo de metal. Esta estaba cubierta de plumas que parecían hojas. Se levantó mirando hacia el cielo, exhalando un aire tan frío que se sintió hasta donde estaba. Cuenta mi padre que la serpiente tenía unos ojos bastante grandes, pero solo la vio mi papá, ya que mi hermano estaba distraído con otra cosa. Pero mi padre no le quiso comentar nada a mi hermano para no asustarlo y le dijo que mejor se fueran de ahí. Cuando ya tomaban el camino de regreso a casa, fue cuando le comentó. Muchas personas que tienen terreno cerca de ahí comentan que ya la han visto, y es que es uno más de los guardianes que habitan el bosque. Los niños verdes que cuidaban a mi hermano. Mi mamá le ayudaba a mi tía en la limpieza de su casa. Mi hermano era pequeño de 5 años y siempre estaba con ella. En la casa de mi tía no había niños y mi hermano pasaba el tiempo jugando solo. Siempre escuchaban que hablaba y se reía como si estuviera acompañado, pero estaba solo. Esto comenzó a ser más frecuente y le preguntamos que con quién jugaba, a lo que contestó, con mis amiguitos, los niños verdes. Al principio no le tomamos importancia, hasta que un día mientras yo pasaba por ahí, vi que mi hermano jugaba con unos carritos. En eso lanzó uno de sus carritos y para mi sorpresa alguien se lo lanzó de vuelta. Pensé que había rebotado en la pared, me dio curiosidad, así que seguí espiándolo, y cada vez que él lanzaba el carrito, alguien se lo regresaba. Empecé a sentir miedo porque escuché risas como de niños, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi temor, así que me acerqué. Justo antes de llegar a donde estaba mi hermano, escuché una voz que decía, nos tenemos que ir, alguien viene. Me asusté bastante, sobre todo porque mi hermano siempre nos contaba que sus amigos los niños verdes le decían que se fuera con ellos. Él inocentemente nos decía que no sabía cómo irse con ellos porque se metían en las paredes. A partir de lo que vi, le conté a mi mamá y ella le prestó más atención, lo vigilamos más y ya nunca lo dejábamos solo. Las ánimas en pena del metro de la Ciudad de México. Una tarde salí a tomar con algunos amigos. Fuimos a un bar popular en el centro de la ciudad y el tiempo se fue bastante rápido. Cuando vi la hora, el reloj marcaba las 11 de la noche, así que me despedí diciendo que debía irme para alcanzar el metro. Yo vivía cerca de la estación Instituto del Petróleo, y si eres de la Ciudad de México, ya te imaginarás la distancia. Recuerdo que todo iba en orden, pero al llegar a las escaleras de la estación 18 de marzo, me topé con una mujer un poco mayor que iba rezando. Ella bajó primero y yo traté de no darle importancia, pero de pronto vi que se cayó por las escaleras, golpeándose el rostro. Bajé lo más rápido que pude para ayudarla y me llevé una horrible sorpresa al ver que en su rostro había un cráneo que reía con una voz diabólica. Salí corriendo por el largo pasillo, por ahí había que transbordar y en cada tramo oía pasos que venían detrás de mí y risas de muchas personas. Poco después investigué en internet y vi que mucha gente afirma que en esa estación hay espíritus de personas que no logran cumplir una promesa con la Virgen de Guadalupe, ya que esa estación está muy cerca de la basílica. Se dice que si no le cumples a los santos, tu alma jamás encontrará el descanso eterno. El diablo se aparece en la carretera 57. Mi papá es trailero. Una vez me contó que ya de noche se quedó a dormir en un lugar donde llegan traileros a descansar un rato, en la carretera 57 en un tramo de Guanajuato. En la madrugada escuchó ruidos, se asomó por la ventana del tráiler y vio a mucha gente como si estuvieran en una fiesta.
Luego salió un tanto sorprendido y hasta encendió las luces de su vehículo. Cuando se bajó, vio a un hombre con traje que empezó a caminar. Era puro monte y el hombre se fue adentrando en la oscuridad. Mi padre, un poco confundido, comenzó a seguirlo, pero luego reaccionó y al voltear hacia atrás se dio cuenta de que el tráiler estaba muy lejos, había caminado bastante. Si no hubiera dejado las luces encendidas, se habría perdido porque estaba muy oscuro y el hombre ya no estaba, no había nada. Decidió regresar y ya no había más gente. Después de eso, les platicó a varios compañeros, quienes le comentaron que nunca debía quedarse ahí porque era un lugar donde asustaban. Había muchos relatos de personas que afirmaban que algo se subía al techo de los trailers y brincaba muy fuerte, pero cuando salía no había nada. También le dijeron que el hombre que vio era el diablo. Desde entonces jamás volvió a detenerse en ese lugar. Mi padre atacó a alguien y su espíritu lo seguía. Mi padre es trailero y le tocó vivir una situación complicada. Un día, un señor se le atravesó en una avenida y por supuesto lo desvivió. El señor quedó prácticamente tendido en la calle. Mi madre cuenta que detuvieron a mi papá, pero gracias a una carta que encontraron en el pantalón del hombre, dejaron libre a mi padre. En la carta decía que se quería desvivir e incluso tenía los números de teléfono de algunos de sus familiares. También explicaba que tenía muchos problemas económicos y que esa era la razón por la cual no quería seguir viviendo. Total, mi padre no duró ni unas horas detenido. Recuerdo que mi madre decía que cuando llegó en su tráiler estaba lavando las llantas con una manguera a presión y que se veían pedazos de cabello e incluso pedazos de piel. Después de eso, mi padre tuvo muchos problemas para dormir porque tenía pesadillas relacionadas con el suceso o soñaba con el señor desvivido. Sentía que siempre había alguien con él en sus viajes observándolo, hasta que una señora le sugirió que intentara hablar con aquello que lo perseguía para hacerle entender que fue su decisión desvivirse y que lo dejara en paz. En total, fueron como 4 meses sin dormir y sin poder trabajar a gusto, hasta que por fin todo regresó a la normalidad. Mi hija recuerda su vida pasada en China. Cuando mi hija tenía 3 años, le compré un cuaderno para que hiciera sus primeras letras, pero por más que intentaba que escribiera bien, ella solo hacía muchos garabatos y no me hacía caso. Yo pensaba que quizá por su edad aún no estaba lista para comprender la escritura, pero aún así guardaba todas sus libretas. En una ocasión, mi esposo invitó a la casa a su jefe que era de China para la fiesta de mi hija y estuvieron conviviendo hasta muy tarde. Mi hija es muy tímida, pero el jefe de mi marido le cayó muy bien desde que lo vio. En eso, mi hija trajo su libreta para enseñarle algunos dibujos que hacía en su libreta. Cuando el jefe de mi esposo vio su libreta, se quedó muy sorprendido y nos preguntó que quién había escrito eso. Yo le dije, ¿cuáles? ¿Los garabatos? Ah, los hizo la niña, es que aún se le complica escribir las letras. El jefe de mi esposo se nos quedó mirando, como si le estuviéramos haciendo una broma y dijo, eso es imposible, esos no son garabatos, ahí dice Guxi y ayuda. Guxi es una ciudad china y la niña ¿cómo sabe que eso quiere decir ayuda? Ese día ya no quisimos hablar más del tema, pero después de eso, mi hija a veces me decía que ella falleció en Guxi, en los campos de concentración. Los seres que protegen el bosque de Michoacán. Un día fui de cacería a un bosque de Michoacán. Fui a una zona donde nunca había estado. Cuando llegué me subí a un árbol y me dispuse a esperar a que pasara un venado. Ya había visto el camino por donde pasaba y en cualquier momento debía pasar por ahí para tomar agua. Pasó el tiempo y dieron las 2 de la madrugada. En ese momento escuché unos pasos, pero parecían los de un caballo pero más grandes y traía algo remolcando como una carreta. También escuchaba cómo el jinete le gritaba al caballo para que avanzara y venían bajando de la montaña. Incluso podía sentir cómo se iban acercando directamente a donde yo me encontraba. En ese momento quedé paralizado porque escuchaba el sonido incrementar cada vez más en mi dirección. Cuando ya estaban por alcanzarme, el sonido se detuvo y quedó un silencio absoluto. A los segundos sentí un viento fuerte que casi me tira del árbol. De repente sentí que algo me cayó en la espalda
y al encender mi linterna me di cuenta de que era un pedazo de carne cruda con sangre. En ese instante no lo pensé dos veces y me bajé del árbol corriendo. Pedí perdón por estar ahí sin la autorización de los guardianes del bosque y me fui rápidamente. He escuchado que cuando suceden cosas así es porque los guardianes del bosque no te quieren ahí y si no te vas te pueden perder. El niño nahual que se convertía en una ardilla. Mi papá nos contó que cuando era niño lo mandaban a cuidar las borregas al monte. Como había muchas personas que se iban a cuidar borregos, él jugaba con los otros niños que conocía ahí. Una tarde pasó un grupo de personas que iban de paso, y entre estas conocieron a un niño con el que se pusieron a jugar. Ya cansados de jugar, el niño les dijo: «Oigan, ¿quieren ver a una ardillita?». A lo que todos los niños contestaron que sí, pensando que se trataba de una mascota. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que el niño se revolcó en el suelo dando muchos giros, y al terminar de girar ya era una ardilla? Todos se quedaron sorprendidos y sin habla. En eso, la ardilla comenzó a dar giros y otra vez ya era el niño. Después de eso, las personas que iban de paso se fueron de ahí y nunca los volvieron a ver.